Bárbara, comenzamos entonces contigo. Muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes a todas las presentes. Muchas gracias a la universidad por recibirnos hoy día nuevamente para poder compartir algunos pensamientos sobre nuestro libro, este libro que además hemos tenido la oportunidad tan importante de poder presentar fuera de Santiago, que es donde sabemos además, pareciera que suceden todas las cosas. Tenemos muchas autoras que no son de la región metropolitana y por lo tanto hacerlo aquí, esta presentación, también las honra a ellas. Son 21 autoras, es un libro que recoge por lo tanto muchas visiones distintas en torno a una pregunta central. ¿Cómo es una constitución feminista? ¿Cómo podemos imaginar hoy día en un proceso constituyente que puede construirse una norma jurídica constitucional desde una mirada feminista? ¿Y qué significa además que sea feminista y que no hayamos dicho la Constitución con perspectiva de género? Con mi coautora, mi co-coordinadora, Florencia, tuvimos esa conversación también. Pensamos en invitar además a todas estas grandes mujeres que nosotras personalmente admiramos, de las cuales hemos aprendido mucho, a construir una obra colectiva que pudiera entregarnos estas distintas visiones a esa misma pregunta. Tomamos la Constitución feminista y decimos que es feminista porque este es un libro que, si bien está escrito mayoritariamente por académicas, ¿cierto?, y abogadas que manejan este lenguaje técnico que es el derecho, es un libro que toma una posición, es un libro que se planta desde un lugar, desde una visión del mundo y de la sociedad, que es el feminismo, y toma postura. No es un libro neutral. Las constituciones no son neutrales. Y mucho, creo, nos ha costado aprender eso como sociedad. Pensamos que el derecho tampoco es neutral. Y por lo tanto, también hay algo que decir sobre las normas jurídicas y por qué esas mismas normas jurídicas que nos enseñaron en las escuelas de derecho a nosotras, que eran universales, abstractas, que eran neutrales, que eran para todas y todos por igual, seguían reproduciendo las injusticias, las discriminaciones, las violencias, no mejoraban la situación de la vida de las mujeres y algunas incluso deliberadamente se pensaban para mejorar la vida de las mujeres y no funcionaban. Pensamos, la Constitución del 80 tiene una frase muy bonita que dice: los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Pero las leyes siguen discriminando. Algunas de forma explícita, otras de forma implícita, otras en su práctica, otras al aplicarlas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos sirve simplemente una frase que diga los hombres y las mujeres son iguales ante la ley? Entonces la siguiente pregunta es, si eso no sirve, si eso no funciona, ¿qué podemos hacer ahora en este proceso constituyente que sí sirva y que sí funcione? Y eso nos invitó a pensar una constitución de forma completa. Hay muchas autoras a nivel internacional que a medida que se fue construyendo el constitucionalismo feminista fueron dándose cuenta de aquellas carencias y falencias en un discurso y un relato que giraba en torno a las mujeres y el derecho, que tenía que ver precisamente con ese aspecto muy específico de que son nuestros derechos los que han estado ausentes de las políticas públicas, de los textos jurídicos, etc. Pero no son solo derechos, no basta con los derechos. Por eso no pensamos un libro que fuera cuáles son los derechos feministas y cuáles son los derechos de las mujeres que tienen que estar. Pensamos cómo hoy día, ante los fenómenos tan complejos como la violencia, la discriminación, la desigualdad, puede haber una respuesta en un espacio de debate democrático que por fin no mire
cada uno de estos fenómenos de forma aislada. El desafío, creo yo, para todas nosotras como autoras de este libro fue pensar desde uno de esos aspectos de la Constitución, de el entramado de asuntos y temas que aborda una Constitución, es pensar cómo podemos abordarlo para que no sigamos pensándolo de forma aislada, de forma parcelada. Cuando pensamos en la violencia y vemos que la respuesta normalmente estatal y especialmente en el Congreso es a través de leyes penales, algo falta. Algo falta precisamente porque la violencia no es solo investigación y sanción. La violencia requiere prevención, la violencia requiere reparación y la violencia requiere promoción de una vida que no contenga ese relato violento. Y eso es difícil abordarlo desde una ley. Si la discriminación la vemos además en toda la magnitud que tiene y en todos los aspectos de la vida en que se manifiesta y cómo se va profundizando y complejizando a medida que las vidas son más complejas y las vidas tienen más características y más identidades que confluyen, entonces no se puede simplemente con una norma que dice se prohíbe la discriminación abordar un problema así de complejo. Y bien sabemos que también las normas antidiscriminación en Chile fallaron. Fallaron las leyes que solo ven el aspecto punitivo del problema de la violencia. Fallaron. Y fallaron cada vez que una mujer murió en manos de su agresor. Cada vez que tuvimos medidas de protección que no se cumplieron. Cada vez que una mujer fue a denunciar 1, 2, 3, 12 veces, y eso no sirvió de nada. El Estado falla, el Estado abandona a las mujeres, a las niñas, a las disidencias sexuales. El Estado es subsidiario también en términos de género. Y hemos pensado que en este proceso constituyente la oportunidad de abordar la complejidad de los fenómenos es histórica. Como una norma que mira a la sociedad, además, en todos sus niveles, puede ayudarnos a contribuir al cambio, a eso que anhelamos vivir, a esa respuesta que podemos dar ya no solo desde un pequeño aspecto del derecho, sino de un marco jurídico que nos permita incorporar todos estos elementos en las normas constitucionales con mandatos claros y específicos a los poderes del Estado para actuar. No más vaguedad, no más abstracción, no más pretensión de neutralidad, no más pretensión de universalidad, cuando bien sabemos que nuestras vidas son bien diferentes cuando nacemos hombres, nacemos mujeres o nacemos, además, dentro de las disidencias sexuales. Son bien diferentes. Anhelamos una sociedad igualitaria, pero esa sociedad igualitaria no se decreta. No basta decir los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Por lo tanto, creo que este libro contribuye precisamente en la complejidad de esa pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo hacemos? Si eso no sirvió, si después de 20 años eso no sirvió, porque la igualdad no se declara, necesitamos construirla. Y yo pienso, personalmente, que siempre tenemos esta válida suspicacia en torno a las normas jurídicas, especialmente las feministas. ¿Por qué? Porque el derecho ha sido bastante claro, ¿cierto?, en mantener las exclusiones y las discriminaciones. Y porque el Estado también ha sido ausente y ha sido dominado por una masculinidad que es fácil de evidenciar. Entonces, ante también, creo yo, esa constante sensación de que la impunidad no se acaba porque finalmente el patriarcado permea la institucionalidad, que es una sensación real, que es constatable. A mí me parece que hoy día la posibilidad de cambiar las reglas del juego a nivel constitucional es la oportunidad de repensar ese Estado,
de repensar el derecho, de repensar nuestros derechos y nuestro lugar en la sociedad y en el poder político, en una redistribución que esta vez no nos deje fuera, donde nosotras seamos protagonistas de nuestra propia historia. Y entonces soy más optimista y pienso que el derecho sí puede contribuir y que las feministas tenemos algo que hacer con el derecho y que el derecho puede ser una herramienta de cambio, puede ser un motor de cambio. Hay varios ejemplos que nos demuestran que así es, cuando las leyes finalmente obligan, por ejemplo, a construir paridad, obligan a las cuotas de género. Y esos cambios suceden, y esos cambios impactan en nuestras vidas, impactan en la sociedad. Por eso hoy día el desafío es utilizar esta oportunidad como una herramienta de cambio. Y el derecho puede ser una gran contribución para eso. Les agradezco además que nos hayan invitado a explicar un poco desde cada una de nuestras miradas cómo podemos hacer esa construcción del derecho y a utilizar este libro como un insumo para la conversación en sus casas, con sus amistades, con sus compañeras, a tomarlo y abrirlo en cualquier lugar, porque además no tiene un orden, sino más bien es un libro que uno puede abrir, leer un capítulo, cerrarlo, después tomarlo de nuevo. Pero la invitación es a una conversación. Y si eso se produce, entonces efectivamente la Constitución Feminista es una contribución. Es un libro que contribuye a este momento histórico. Gracias.